Paula, tiene. de esas nanos. Mientras tanto está Nadine Argañarás en línea, consultor económico, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el famoso IARAF, con el que hemos justo hecho estaba tantos leyendo un informes. informe de Nadine, mira, justo. Bueno, metámonos de Sin lleno saber. en eso, hablando Dale. de la recaudación tributaria que habría crecido en términos reales en julio. No es un mal dato, todo lo contrario. De todas maneras, todos los impuestos vinculados al consumo la siguen corriendo de atrás, Sí. y hubo excepcionalidades que en junio no estuvieron, por lo cual la recaudación había caído fuerte, lo marcamos, y ahora en julio se repunta, como por caso la liquidación de ganancias de las personas humanas, físicas, digamos. Nadine, un verdadero gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buena mañana. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julieta, Paulino? Un gusto hablar con ustedes. Muy buen día. Buen día. Buen Bueno, día. primera lectura sobre la recaudación tuya. Sí, se pospuso el vencimiento del pago del impuesto personal a las ganancias, digamos que vencía el saldo en junio, se pospuso a julio. O sea, lo que cayó en junio la recaudación, después lo tuviste en julio. Claro. Eso te da un aumento del orden del 1% por encima de la inflación comparando con julio del año pasado. O sea que fue un saldo positivo el del mes. A mi criterio esto te deja hacia adelante una buena dinámica del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque vos en base a lo que declaras como persona de ganancias tenés que pagar anticipos. Y en mayo también había habido un fuerte saldo de recaudación por el saldo de las empresas que cierran balance el 31 de diciembre. Con lo cual también te queda hacia adelante una buena dinámica de anticipo. Cuando digo buena dinámica, no es que estamos hablando de un crecimiento del 5 o 6% real garantizado, pero sí que vas a estar con un crecimiento real positivo. Bien. Pero seguís teniendo una dinámica de recaudación de IVA DGI que de alguna manera te está reflejando que el consumo formal que tributa impuestos, todavía no tiene una dinámica que te lleve a una recaudación IVA DGI positiva. Siguen cayendo los derechos de exportación, básicamente por una decisión política del gobierno de bajar retenciones. También has tenido caída de impuestos internos, donde ya empezó a regir, por ejemplo, la ley de modernización laboral que sacó 5 impuestos internos. O sea, tenés una mezcla de cosas. Por un lado, decisiones políticas de baja de impuestos. Por otro lado, base imponible relacionada a actividad que se refleja en la recaudación. Y estas cuestiones que se pospuso un mes el pago del saldo de ganancias. Eso sería un poco la síntesis de la recaudación. Ahora, nosotros creemos... Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué proyección tenés vos conociendo los datos o la foto hasta ahora? Eso es muy importante. Sí, nosotros creemos que nos vamos a mover en el segundo semestre entre una caída de 1% real respecto al año pasado, o sea, el semestre, o un aumento que puede estar en 1 punto. O sea, ese es nuestro rango, -1 más 1 en el segundo semestre, lo cual nos lleva a un anual con caída de -3 o -4. O sea, este año no vamos a tener un aumento de recaudación, vamos a tener una caída de recaudación. Obviamente lo ideal sería que esa caída sea mínima, que sea más cercana al 3% que al 4%. Pero para nosotros ese es un escenario, ese rango es un escenario bastante lógico en función de cómo viene la recaudación. Está bien. Ahora, antes de pasarte al próximo tema que estaba leyendo, te quiero preguntar entonces, si la economía en promedio crece, como dice el gobierno, entre 2 y 3% al año, desde 2023 en adelante, la recaudación está mostrando lo contrario. ¿Cómo se condice eso? Bueno, eso se condice por lo que decíamos antes, decisiones de baja de impuestos que no tienen una reacción instantánea, digamos, uno baja impuestos y tiene que esperar que la mayor formalidad, la mayor inversión te genera una base imponible adicional. Y también has tenido factores que yo creo que lo hemos hablado con ustedes, no menores, de un adelanto de la recaudación de IVA que se hizo en el año 2023, que fue equivalente a casi 1 punto al Producto Bruto Interno, o sea, mucha plata, claro, que desde el año pasado se devolvió, por así decirlo. Entonces, está acusando esa caída. O sea, hay un montón de cambios que te están generando eso. Y eso hace que la recaudación caiga mientras el EMAE concretamente, los últimos datos marcan un aumento del 1,7% sí, este año, con una caída de recaudación del orden del 4%. Claro, O sea, lo que vos decís es que hay... no hay una correlación directa, o sea, por distintos factores. No. Bien. Ahora, no se la puede hacer, es muy difícil hacerla. Habrá que esperar que de alguna manera empiecen a correr los impactos de las decisiones tomadas
y dentro de una mayor normalización, ahí uno podrá hacer un análisis y entiendo que el propio gobierno también irá ajustando la sintonía, ¿no es cierto?, de la política tributaria en línea, ¿no es cierto?, con su expectativa hacia adelante, que entiendo que sigue siendo, que menciona diariamente eso, la baja de impuestos, ¿no? O sea, la continuidad de la baja de impuestos. Sí. Ahora, estaba leyendo tu informe que posteaste en X en distintos capítulos y me interesa el que primero menciona el tema de la carga tributaria sobre el salario registrado o el salario disponible, porque no sé si mucha gente sabe que el salario disponible es el salario que uno recibe neto antes del pago incluso de impuestos. Y vos haces 3 o 4 escenarios en el que vas mostrando cómo, a medida que la persona tiene que ir pagando impuestos en la formalidad absoluta, pierde mucho salario disponible para el resto de los consumos, incluso tarifas. Así es, así es. Nosotros vengo haciendo un análisis muy detallado en Yaraf Sí. de la carga tributaria que recae sobre un trabajador asalariado en Argentina, ya sea cuando ofrece trabajo, por lo que trabaja, por los bienes que puede tener, una casa, un auto, Sí. y también cuando consume. Claro. Esa sería la línea, ¿no es cierto? Así como un empresario hace lo mismo ofertando capital para crear una empresa, el trabajador ofrece su trabajo. O sea, si uno sigue toda esa línea, pensando en un análisis del circuito económico general, digamos, una cosa bien lógica, en Argentina nosotros obtenemos que hoy un trabajador asalariado que tiene un sueldo bruto de 2 millones de pesos, ¿sí?, mensuales, podría duplicar su ingreso si no existieran impuestos. Obviamente, los impuestos van a existir porque el Estado existe, pero el análisis que te dice que tenés una carga tributaria del orden del 50% del ingreso que vos podrías obtener si no existieran los impuestos. ¿Se entiende el punto? Sí, perfecto. O sea, vos podrías tener el doble del ingreso si no existieran los impuestos, ¿sí? Ese es el análisis que uno le permite hacer esta cuantificación. Claro. Eso para este año nos dio, para ese trabajador, 49,2% de ese ingreso de carga tributaria, sumando todos los impuestos que mencioné antes. Ganancias, aporte y contribuciones, IVA, ingresos brutos provinciales, etc. Cuando subimos a un nivel... Sí, lo último, sí, por favor. No, cuando subimos a niveles de sueldos, por ejemplo, si nos vamos a una persona que tiene un sueldo bruto de 9,5 millones mensuales, esa carga nos da 49,9, o sea, 50%. Hay muy poca diferencia de carga tributaria entre los trabajadores que menos ganan y los que más ganan, ¿sí? Esa como la foto del 2026. Ahora siempre hacemos una comparación, después de ese análisis que le llamamos Día de la Independencia Tributaria, hacemos una comparación con años previos, concretamente con el año 2019, y ahí que vemos haciendo el análisis de este año, que la carga tributaria bajó para los 3 salarios más altos y subió levemente para el salario más bajo. Claro. Lo cual genera ruido, ¿no es cierto? Regresión tributaria se llama. Eso sería una regresividad, una mayor regresividad en el tiempo. Y bueno, y eso cuando uno entra, nosotros en el informe detallamos punto por punto qué es lo que termina explicando ese cambio. Tiene que ver con que se hizo una reforma en el 2017 y no sé si ustedes recuerdan, se había dicho que se iba a poner un mínimo no imponible para las contribuciones patronales. Eso después se dejó de lado. Los aportes personales en Argentina tienen un tope, o sea, uno no tributa, si gana 20 millones de pesos, no tributa aportes sobre los 20 millones, hay un tope menor a ese monto. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando uno analiza el tiempo, uno ve que ese tope subió menos que la inflación, o sea, se licuó. Si ese tope se licúa, beneficia al que más gana. Bueno, haciendo todo ese análisis, ¿qué detectamos? Que para los asalariados de mayor ingreso, si uno compara su situación de ingreso disponible, como decías vos, Julieta, le aumentó 15% su ingreso disponible. O sea, esos cambios tributarios han hecho que su ingreso disponible para consumir o ahorrar sean un 15% más altos. Para el trabajador del segundo caso, que gana 4,5 millones de pesos anuales, ese aumento es del 5%. 4,5 millones mensuales. Para el trabajo, claro, 2 millones mensuales, 4,5 millones de pesos mensuales. Sí. Y para el trabajador que tiene un sueldo bruto de 2 millones de pesos, que es el más representativo,
ha tenido una caída del 2,5% de su ingreso disponible a raíz de estos cambios tributarios que se han ido dando en todos estos años. Nadine, para cerrar, por ponerlo en tiempos radiales, 15% entonces ganó el poder de compra de aquel que gana más de 9 millones de pesos por mes. De aquel que gana 4 millones y medio de pesos por mes, ¿cuánto aumentó el poder de compra? 5%. 5%. Y de aquel que gana 2 millones de pesos, la inmensa mayoría, cayó 2,5%. Cayó 2,5%. O sea, la regresión tributaria ha tenido beneficiarios y perdedores. Los sectores más vulnerables, los que están abajo en la pirámide de ingresos en la Argentina, tienen un poder de compra menor, fruto de las variaciones impositivas, y los que están más arriba tienen un poder de compra mayor. O sea... Así es. Sí. Sobre y todo la esto es clase clave, media. ¿no es cierto? Pensando Claro. en que hay que mandar una reforma tributaria Está bien. al Congreso. Bueno, todo este diagnóstico es clave, ¿no es cierto? Porque para decidir, hacia dónde se quiere ir, partiendo de esto que tenemos, qué cambios tenemos que hacer en cada impuesto. Bueno, el gobierno ha dicho que ha quedado pendiente para el año que viene o quizás para el segundo mandato. Reformas tributarias, el kirchnerismo hizo todo tipo de reformas estructurales, nunca la tributaria. Milei encaró todo un proceso de reformas estructurales muy importante, no tocó la tributaria. Es una pendiente o un pendiente definitivamente muy relevante en la Argentina. 9:35, gracias. No se ha tocado desde lo integral con un proyecto de ley, pero sí ha habido muchos cambios tributarios de derecho de exportación, de impuesto interno, de ganancia, muchos cambios que, sería bueno ahora estructurar todo en una línea hacia adelante, ¿no es cierto? Correcto. Pensando en él. De hecho, se impuso el impuesto a la ganancia para la cuarta categoría que se había derogado a fines del 2023. De hecho, se redujeron derechos de exportaciones, eliminaron derechos de exportaciones a muchos productos de economías regionales e industriales, lo cual es muy relevante. Y ha habido un sendero a la baja en muchos otros impuestos, entre otros los que entraron al blanqueo, por ejemplo, tienen 5 años sin pagar bienes personales. Y son personas que están en la cúspide de la pirámide, no abajo, porque blanquearon plata, porque tienen justamente varias propiedades y durante 5 años ese impuesto no lo pagan. Eso les da, entre otras cosas, más poder de compra, no menos poder de compra. Mientras quien compra... Este análisis puntual marca eso, ¿no? Todos los cambios que ha habido sin haber entrado al blanqueo, ¿no? Para quien no entró ya tenés este cambio. Si además tuviste un efecto adicional, se suma a esto que dije recién del 15, del 5%. Correcto, perfecto. Nadine, un abrazo que me quedé sin tiempo. Te mando un saludo enorme. Un gusto para hablar con ustedes. Un abrazo. Un placer, 9:36 en la mañana.